Es bueno, Padre amado, solo en ti encontramos esa misericordia que se nos renueva cada mañana. Solo en ti encontramos esa paz que necesitamos. Solo en ti podemos permanecer y ser fortalecido en tu presencia, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanza a Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenido a esta programación, a este en vivo de Sanidad para el Alma, ese programa de luz y de esperanza, esa relación que tenemos con el Señor cada día que se nos renueva, y una de las maneras de renovarnos es a través de su palabra. Y qué mejor que a través del oído escuchamos cuando permanecemos cerca, somos más que fortalecidos y bendecidos. Esta plataforma es para bendecir tu vida, para llevarte un poco más de conocimiento de la palabra, para traerte un aliciente, una esperanza, de saber que en Cristo tenemos ese refugio, que tenemos esa fortaleza. Te bendiga grandemente a ti que estás escuchando ahí a través de la plataforma de website sanidadparaalalma.com, a través de la app también, que ya la puedes descargar y sintonizarla en cualquier momento, el en vivo de Facebook o de YouTube. Recuérdese de darle like y compartir, y sobre todo comentar, porque ya sabe que una vez que comentamos, mientras más comentamos, pues el algoritmo de ya sea de Facebook o de YouTube entiende que es un contenido importante, con lo cual tendría más visualizaciones y podríamos llegar más a esas vidas que necesitan un toque del Señor, necesitan esa esperanza en Dios. Dios es maravilloso y somos colaboradores de Cristo. Tenemos y estamos aquí para orarle a nuestro Señor Jesús a que su evangelio traspase frontera, a que las naciones puedan escuchar de todas sus proezas y sobre todo de lo que Dios espera y quiere de nosotros. Dios te bendiga grandemente. Con nombre y apellido te conoce el Señor. Lo que puedo tener, que puedo ver a través del chat de la emisora. Tenemos a Guadalupe y Betania, que siempre está ahí dándole su y escuchando, porque ella tiene hambre de saber. Es una mujer que siempre está escuchando la palabra, y donde quiera que escucha la oración y está y lo comparte continuamente. Y eso es lo que el Señor quiere, que podamos compartir, porque la palabra viene y trabaja en nosotros y luego a través de nosotros. ¿Y cuál es la mejor manera de esparcirla? Esa semilla, mire, traspasa naciones. Si usted la comparte, comparta el link, comparta el link también del en vivo, lo que sea más fácil y más cómodo para usted. Compártalo a través de Facebook, Sanidad para el Alma, o a través de YouTube, Heidi Peralta, o simplemente sanidadparaalalma.com. Dios te bendiga grandemente, hermano Jonathan. Gracias por ahí dando ese support y sobre todo llevar la paz del Señor. Mire, Jonathan Martínez también tiene una plataforma de emisoras cristianas, y la verdad que qué mejor manera que trabajar en el reino de Dios. Yo bendigo tu vida, Jonathan, y sobre todo que el Señor siga fortaleciéndote y dándote la sabiduría para saber el camino que debes seguir y dónde detenerte y dónde ni siquiera pararte y sacudirte el ruedo del pantalón y seguir avanzando, porque la palabra de Dios necesita ser esparcida. No podemos perder el tiempo, podemos detenernos a escuchar las voces ni a escuchar lo que la otra persona opine, ¿no? Sino tenemos que estar seguros de haciendo y que es para Dios. Así que son mis mejores deseos y bendiciones para tu vida, tu familia y ese gran ministerio que tiene y que Dios te ha puesto en tus manos. Que Él pesa, el llamado pesa, pero si estamos en Cristo todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos bendice. Así que bendigo tu vida. De igual manera, también bendigo la vida de Mar, que nos está escuchando desde el Bronx, New York. Que sea fortaleciéndote y mostrándote y dándote el entendimiento de la palabra en esta mañana. Mire, yo quiero entrar directamente en materia, un tema bien importante. Yo sé que para allá lo va a hacer, porque cuando Dios trae una palabra, trabaja en nosotros y luego a través de nosotros, como le decía, y en mí ha trabajado de una manera especial estas últimas 2 semanas. Y es la historia de Elí y Samuel al junto de sus hijos, de cómo no respetaron la presencia del Señor, de cómo no valoraron lo que Dios había puesto en sus manos.
Y yo lo traigo esto al presente, cómo nosotros logramos la presencia que portamos en nosotros. Porque a diferencia de aquel entonces, la presencia del Señor habitaba en medio del... Pero hoy usted y yo somos portadores de la presencia del Señor. O sea, usted es templo del Espíritu de Dios. Es en usted que mora la presencia del Señor. No tenemos que ir a buscarla a ningún lado porque usted es portador de esa gloria. Usted es portador de esa presencia. Usted tiene una responsabilidad de manejar esa presencia, de saber dónde esa presencia, saber dónde usted va a caminar, porque no era cualquiera que podía tocar el arca de Dios, no era cualquiera que podía entrar al tabernáculo, no era cualquiera que podía ofrecer sacrificios a la presencia del Señor. Y así usted y yo hoy en día, no es cualquier persona, puede dejar que su templo se contamine, porque Dios estableció leyes y estatutos para su vida y para la mía, desde el principio de la creación. Ahora que estemos respetando, estemos escuchando la voz de Dios y siguiendo esos mandamientos, ya eso son otros 500 como se suele decir en buen dominicano, ya eso es otra cosa. Eso es harina de otra cosa. Pero yo sé que usted y yo estamos aquí y que queremos hacer la voluntad de Dios. Porque Pablo bien decía, lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero, no hago. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero en nosotros hay una pecaminosidad que nos lleva siempre a elegir el mal camino, a desviarnos, a apartarnos, a no valorar lo que tenemos, pero sabemos que Dios es el que nos da la fortaleza, sabemos que Dios es el que nos sustenta, sabemos que Dios es el que nos ayuda, sabemos que Dios es el que nos fortalece. Y si recurrimos a Él y si venimos a Él y clamamos por ese pronto auxilio, Él nos va a ayudar. Bien nos dice el profeta Jeremías en 33:3, que yo creo que casi todos no conocemos ese versículo: clama a mí, yo te responderé. Y yo te voy a mostrar esas cosas ocultas que tú no conoces. Yo te voy a dar la fuerza, la sabiduría y discernimiento. Pero el salmista David va más allá. El salmista David sabía que él era herencia de Jehová y sabía que en la adoración estaba la respuesta de Dios y estaba el quebrantamiento de nuestros corazones. Cuando adoramos al Señor nos estamos quebrantando delante de Él y le estamos dejando toda la gloria a Él y todo el poderío en nosotros. Bien, cuando decía, oh Jehová, escucha mi voz. Escucha mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, a nadie más. David sabía dónde tenía que ir. De mañana se presentaba, oh Jehová, de mañana me presentaré. Oh, mañana oirás mi voz. Que lo primero que usted invoque sea el nombre de Jehová, lo primero que usted acuda sea la presencia de Jehová, para que le muestre el camino, para que escuche su clamor. Aunque usted no escuche, aunque usted no vea la respuesta, Dios está ahí, Dios lo está escuchando. Dios está escuchando, amor. Y eso es algo que yo se lo puedo decir y es una promesa que Dios tiene para su vida. Yo te ayudaré, yo te sustentaré todos los días de tu vida. Aférrese a esa que Dios tiene para su vida. Aférrese al Rey de Reyes y Señor de Señor. Manuel, Dios te bendiga. Y nos está escuchando desde Facebook también. Y yo quiero que vayamos a leer en el libro de Primera de Samuel 2. Santo eres tú, Señor Jesús. Primera de Samuel 2. El versículo 12. El pecado de los hijos de Eli. Y pido al Señor que nos dé tiempo de abundar en esta palabra y expresar lo que el Espíritu de Dios ha venido poniendo en mí para testificar y para hablar de lo que Él ha revelado en mi corazón y de lo que Él quiere yo les revele a usted a través de la palabra, a través de esa reflexión de su palabra. Mira, hay algo que está claro. Muchas personas se confunden y muchas personas juzgan. Que usted esté alrededor de las cosas que se hacen para el Señor, que usted esté involucrado en las cosas que se hacen para el Señor, no significa que usted sea temeroso del Señor. No significa que usted esté honrando al Señor. Porque una de las cosas, bendiciones, princesa Nelly,
Confírmeme si el audio llega bien, si está llegando la transmisión, y poder alejar un poquito más el micrófono. No significa que usted sea temeroso del Señor, y era un problema que tenían los hijos de Elí, el no respetar las cosas del Señor. Y eso trae mucha consecuencia, eso trae maldición a nuestra vida. Eso es una determinación en la presencia del Señor, donde podemos ser castigados, juzgados, sancionados, podemos ser reprendidos en la presencia del Señor. Que pido a Dios que solo tengamos esa reprensión a partir de Dios y que haya una consecuencia mayor por jugar con las cosas del Señor. Y siempre le pido al Señor que me ayude a hacer su voluntad y no la mía, porque siempre tender a salirnos del tiesto, como digo yo, a poner los dos pies en un solo zapato. Dios te bendiga, David, Dios te bendiga, David Martínez, que también está escuchándonos. Dios te bendiga, Nelly, mi reina bella, Ana Francisca, Dios te bendiga, princesa del Señor. Afinen su oído, inclinen sus oídos y dispongan su corazón a escuchar lo que Dios tiene en esta mañana. Porque no en vano el Señor inquieta con una palabra a sus hijos, y cuando inquieta es porque quiere que ese mensaje sea transmitido y traspase naciones y quebrante esos corazones que necesitan hoy voltearse, necesitan inclinarse a la presencia del Señor y darle toda honra y toda reverencia a Dios. Gracias, Señor. Y vamos prontamente a la palabra. Primera de Samuel 2, versículo 12. El pecado de los hijos de Elí. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre es en reverencia ante tu presencia, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque yo sé que ya tú tienes determinado lo que tú vas a trabajar en cada uno de nosotros con esta palabra. Ven, imite que mis labios hablen tus palabras y no las mías, que transmita tu mensaje y no mi entender ni mi parecer, sino que seas tú hablando de mí. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Les voy a leer esto, es un poquito largo, para que entiendan hacia dónde debemos llegar con esto. Dice, y lo metía en el peror, ese garfio de 3 dientes se metía en el peror, o sea, en la olla, en el cardero o en la marmita, donde fuera que se estuviera haciendo la carne, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificara, da carne de que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, si no dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Mire la imprudencia que se estaba haciendo. O sea, ellos se tenían que servir primero. Este era el criado, pero el criado actuaba en consecuencia de lo que le su jefe, de lo que le mandaba los hijos de Elí. Pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres apreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos se servían primero de las ofrendas. Cuando esta ofrenda, bendiciones Yesenia, princesa del Señor, estas ofrendas eran para Jehová y luego de lo que quedaba entonces se podían servir. Pero primero se tenía que determinar lo que era para Dios y luego es que usted puede ver el resto. Pero ellos no querían respetar esto. Dios te bendiga, Alba, Dios te bendiga grandemente. Bendiciones también para ti. La presencia del Señor hoy esté contigo y te ministre el Espíritu de Dios con esta palabra. Tan grande ese pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. No sé si ustedes conocen la historia de Samuel. Y su esposo Elcana iban a ofrecer sacrificio cada año en el vernáculo, llevaban su ofrenda, lo mejor, lo que su corazón disponía para llevarle al Señor. Y Ana no tenía hijos
y oraba fervientemente por un hijo. Pues en uno de esos viajes, esa es otra historia que otro día el Señor me la ministre a mí, pues entonces yo la ministraré a ustedes. Le fue pedido un hijo y ella se lo ofreció al Señor para el servicio del Señor. Y dice la palabra que él ministraba la presencia del Señor en la casa de Elí. Fue criado ahí. Y era, mire, obediente, recto delante del Señor. Y él veía todas estas cosas. Y Dios bendijo a Ana después con más hijos por su obediencia a Dios. Dice que Samuel crecía delante de Jehová. Y saltamos al versículo 22 donde dice, pero Elí era muy viejo y escuchaba todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ellos se servían de las ofrendas, pero también se servían de las mujeres. Aquello era un desorden. Y su padre pues se hacía el sordo y el ciego. No quería escuchar. Gloria a Dios. Y dice el 23, y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre, contra el hombre los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había reto hacerlos morir. Escuchen. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque ya Jehová lo había resuelto. O sea, es como el Señor mandó las plagas a Egipto. El Señor dice que endureció el corazón de Faraón para que no obedeciera ni entendiera, para que se cumpliera la palabra del Señor y para que se testificara a día de hoy la grandeza de Dios, de cómo Dios puede hacer lo imposible para el hombre. Él lo hace posible. Y asimismo dice que hizo sordo a los hijos de Elí que no escucharan, porque ya él había resuelto hacerlos morir. Y dice el 27 que vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. Y saltamos al 30. Dice, vamos a leer el 28. Aquí no tenemos prisa. Usted, ahí donde está, pues siga haciendo lo que está haciendo y incline su oído y abra su corazón y su mente. Y dice el 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieres sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre, a la casa del padre de Elí, todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Por tanto, dice el Señor, por tanto, Jehová el Dios de Israel, de yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga, porque yo honraré a los que me honran. Quédese con esto, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Dice que sería humillada la familia de él. No habría ninguno que llegue. Jovencito lo iba a cortar. Gloria a Dios. Verá tu casa la humillación mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar hará para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fis, ambos morirán en un día, el mismo día, y yo me saciaré, y yo suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de él, mi ungido andará delante de mí todos los días. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire cuán importante es cuidar los mandamientos del Señor. Y Dios es paciente, pero cuando hacemos vista gorda, cuando nos hacemos los ciegos, sabiendo lo que tenemos que hacer, es todavía más peligroso. Elí se hizo el ciego con sus hijos, no quiso escuchar los comentarios del pueblo, no tomó una
una decisión contra ellos, no lo reprendió, o sea, no lo castigó, no lo puso en doctrina, como se dice. Al contrario, decía, no, mis hijos, ¿qué van a hacer esto? No, mis hijos no están haciendo esto. No, ¿qué va? Eso no es posible. Eso no es posible. Pero Dios había determinado, ya Dios había tomado una decisión. Y como le contaba al principio, Samuel fue concebido a Ana en una de sus oraciones cuando fue a ofrecer su marido y con la familia, ofrecer sacrificio a Dios. Y le fue concedido Samuel. Samuel ministraba la presencia del Señor y iba creciendo conforme a la voluntad de Dios. Y dice que Jehová empezó a llamar a Samuel y claro, Samuel pensaba que era Elí que lo llamaba. Elí le aconsejó que dile, tu siervo escucha, o sea, háblame. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, dice la palabra, y se acostó. Y vino Jehová y le habló. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñen ambos oídos. Le estaba confirmando la misma palabra que ya le había dado al joven profeta, que vino, al varón de Dios, que vino a decirle a Elí lo que estaba con lo que Jehová ya había determinado. Dice, cuando estaban en la casa de Jehová, no hizo él claramente sus juramentos. Asimismo, iba a hacer con los hijos de Elí. Trajo la confirmación de la palabra. Samuel traba al pueblo de Israel conforme a la voluntad de Dios. Mire, hay varias cosas aquí que son importantes. Primeramente, el no hacer caso a lo que Dios ha determinado para tu vida y menospreciar ese llamado, ese valor que tú tienes. Menospreciar esa integridad tuya delante del Señor y darle valor a lo que el mundo piensa o a las cosas que el mundo ofrece, porque muchos de nosotros nos desviamos nuestro corazón de Dios por las vanidades del mundo, por el gozo que el mundo ofrece, que sí es muy bien. El gozo que el mundo ofrece te da una alegría, wow, pero es efímero. Eso tiene fecha de caducidad, eso trae una consecuencia, eso mata el alma y consume el espíritu, pero la presencia del Señor es la que te vivifica. La presencia del Señor es la que te trae gozo. Y ellos no honraron esa presencia. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Por qué le leo esta historia? ¿Cuáles fueron las consecuencias para el pueblo de Israel a través de la desobediencia de los hijos de Eli, de Ofni y Finés? Que el pueblo de Israel empezó a alejarse de adorar a Dios. Que el pueblo de Israel empezó a llenarse su corazón y a ver la maldad de otros y alejarse de traerle al Señor lo mejor de ellos, su sacrificio, su adoración. Dice que cada año iban menos personas a ofrecerse a Dios porque veían lo que los hijos de Elí hacían y como él hacía nada, pues ellos estaban desencantados. Y usted me dirá, si yo le estoy dando lo mejor a Dios y viene otro y lo coge, usted se frustra. Y eso trae memoria a mi mente directamente la historia y el dilema que traemos todos los cristianos, porque aquel que no ha cuestionado eso en algún momento estaría mintiendo. Es que usted dice, yo llevo las ofrendas, se le da los diezmos, se ofrenda en las iglesias y los pastores pues se hacen casas, se compran carro, o la pregunta de ¿qué estarán haciendo con esto? ¿Qué estarán haciendo con esto? Y es ahí donde empieza a dañarse nuestros corazones, es ahí donde empezamos a alejarnos y a dejar de hacer las cosas por amor a Dios. Porque cuando usted una ofrenda, usted sabe que no es para Dios, porque Dios no necesita oro ni plata. Él es dueño del oro y la plata. Pero el pueblo de Dios se sustenta de las ofrendas. El pueblo de Dios se sustenta de su ayuda. Dice que si usted tiene, usted es el necesitado. Y la manera de hacerlo es decirle, ok, nos congregamos en esta casa, pues da la ofrenda. Y tenemos entendido que esa ofrenda es para ayudar al necesitado. No todos van a hacerlo. No todos están haciendo eso, pero ese no es su problema, ese no es el mío, ese es el problema del que lo está mal administrando, porque para eso hay unas consecuencias y la palabra lo testifica. Dice que los hijos de Elí morirían los dos el mismo día y eso traía una consecuencia y hubo una palabra declarada en la familia de Elí y todo esa consecuencia desató una tras otra.
Y usted y yo hoy desatamos consecuencias en nuestras vidas y empezamos a juzgar, a cuestionar. Nosotros tenemos que hacer las cosas consciente de que le estamos haciendo para Dios. Si usted sacrifica su tiempo para Dios, hágalo y no cuestione si el otro lo ha valorado o no. Si usted ofrenda, si usted ayuda a alguien, no le importa que la persona luego haga con lo que usted le ofrendó. Acuérdese que usted lo hizo como si lo hiciera para Dios. Porque esa persona, si malgasta o no le da valor a lo que usted le ha ofrendado, Dios va a sacar cuenta con ello. Dios es el que lo va a justificar. Usted y yo no nos podemos alejar de la esencia del Señor. ¿Cuántas personas andan lejos del amor de Dios porque alguien le ha fallado en la iglesia, porque alguien lo ha cuestionado, porque alguien ha hecho algo desastroso delante de sus ojos, y ya usted va a juzgar el pueblo de Dios solo porque esa persona no está haciendo las cosas correctas delante del Señor? Volvámonos, Señor. No caminemos conforme a lo que el otro haga, sino conforme a su corazón delante de Dios. Porque dice que Samuel no se corrompió en ningún momento. Y Samuel creció en la casa de Elí junto con los hijos de Elí. Pero Samuel no se contaminó. Samuel no aprendió esas mañas. Porque aprendemos, por ejemplo, vemos las acciones de otro y queremos hacerlo, pero de copiar lo bueno y desechar lo malo. Conforme al corazón de Dios caminó todos los años de su vida Samuel. Y estuvo rodeado de ellos que estaban haciendo lo malo delante del Señor. Y no por eso su corazón dañó, y no por eso él se alejó. Y no por eso él dejó de servirle al Señor. ¿Qué importancia tuvo eso en la palabra? ¿Qué importancia tuvo eso en la historia para que usted y yo hoy podamos venir confiadamente delante del Señor y sirviéndole, sin importar, mire, lo que usted esté pensando del otro lado, sin importar que usted diga, sino que lo que usted haga, lo haga Dios? Hay personas que lo hacen bien, otras que lo hacen súper bien y otras que están aprendiendo, pero nosotros no estamos aquí para juzgar eso. Y el pueblo de Israel se alejó de Dios a causa del pecado de los hijos de Elí, pero lo que vino a demostrar, lo que vino a mostrar esto era lo que había en los corazones de ellos. La necesidad y el ansia de adorar a otros dioses, porque pesaba más lo que había en su corazón, que era el inclinarse a lo malo, que era hacer lo malo. Mire, si vamos a Samuel 6, 7. Vámonos a primera de Samuel 4. La desobediencia de los hijos de Elí, la falta de dirección y de rectitud de Elí con sus hijos trajo muchas consecuencias al pueblo de Israel. Pero esto lo que trajo fue a demostrar lo que había en los corazones de ellos, igual como cuando el Señor, su pueblo de Israel, lo sacó y en el desierto pues muchos no pudieron llegar a la tierra prometida porque tuvieron que ser probados durante esos 40 para ver lo que realmente había en sus corazones. Realmente el tiempo lo que nos viene a mostrar es lo que hay en nuestros corazones. Los errores del otro revelan mucho a veces en nosotros lo que hay guardado en nuestro interior. Por eso el Señor nos manda a decir, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ten cuidadito de ese músculo que es engañoso, te va a engañar. Y alberga, mira, deseos maquiavélicos. Por eso constantemente tenemos que pedirle al Señor que nos escudriñe, que nos haga entender la buena voluntad de Él y no la nuestra. Los filisteos perdieron el arca, del pueblo de Israel. Los israelitas perdieron la guerra delante de los filisteos a causa de su desobediencia, a causa de alejarse de Dios y creer que era con sus fuerzas y no con Dios. Vamos a leerle un poquito de 1 Samuel 4, donde nos habla de la captura del arca de los filisteos cuando el pueblo de Israel decidió poner llevar el arca a la guerra, cosa que estaba en ese entonces completamente prohibido. Dice, pero Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, dice, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo como a 4,000, hirieron como a 4,000 hombres. Eso en el primer asalto, como diríamos nosotros.
a 4,000 hombres. La batalla se trancó, empezaron a perecer. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Por qué nos ha herido Jehová así? Y eso es lo primero que viene a nuestra mente. Y eso es lo primero que expresamos. Y esto me ponía a meditar en la tragedia que pasó en Dominicana. ¿Cuántos corazones? Habrá muchos corazones que van a venir a los pies del Señor, pero ¿cuántos corazones se van a alejar aún de Dios? Haciéndose esta pregunta, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Todo lo que acontece es porque Jehová Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y hay un mensaje, sea una catástrofe, sea una bendición, siempre hay un mensaje de Dios para nosotros. Dice que se perdieron 4,000 en la primera batalla, en el primer intento. Y los ancianos mandar a buscar el arca, dijeron, vamos a mandar a traer el arca. Dice que envió Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los quines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fisné, estaban allí con el arca del pacto de Dios, porque eran los únicos que podían tocarla, los únicos que podían llevarla, y tuvieron que ir ellos también. Y aconteció que mandó el arca del pacto de Jehová, llegó al campamento. Todo Israel gritó, mire, con un gran júbilo, que la tierra tembló. Los filisteos oyeron la voz de júbilo y tuvieron miedo, porque nunca antes se había visto que llevaran el arca a la batalla. Y tuvieron muchísimo, me dijeron, dice, ay de nosotros, pues antes de ahora eso no fue así, con lo cual ellos tenían seguro que iban a perecer. Dice, piaron pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha, mire, mucha mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres en este entonces. Y es allí donde también perecieron los hijos de Elí. Y al Elí escuchar que el arca había sido robada por los filisteos, que sus hijos habían muerto, dice que se cayó hacia atrás y como era viejo, se desnucó y murió. En un día murieron los 3. Pero lo importante aquí es, llevaron el arca a la guerra. Pero ¿quiénes las llevaron? Ofni y Fisné, que no haciendo lo correcto delante del Señor. Cuidadito en las batallas que usted se mete, sin andar derechito delante del Señor. Adiéstrese, preséntese delante del Señor, que lo perfeccione, pídale su dirección antes de empezar una batalla que usted sabe que no puede ganar. Porque no haciendo las cosas correctas, anda robando escondido, anda comiendo escondido, anda llevándose lo del vecino, anda chismeando, anda blasfemando, anda fornicando. No está valorando esa presencia que porta, porque usted es el templo de Jehová. Usted es morada donde la presencia, donde el Espíritu de Dios mora. Dice que el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó a Silo y pasó la comunicación a Elí. Se robaron el arca, o sea, ya se había ido la presencia de delante de los hijos de Israel. Pero es que ellos la llevaron a la batalla, pero donde va la presencia del Señor, todo lo que está oculto, todo lo que está torcido, tiene que enderezarse o quebrantarse a los pies de Cristo. Donde va la presencia del Señor, tiene que quebrantarse. El pueblo de Israel dice que murieron 30,000 hombres, imagínense. La mayoría de ellos, cuenta la historia, los teólogos que escudriñan más allá de las escrituras que podemos ver aquí, adoraban a otros dioses, mientras también pretendían adorar a Dios, pero no estaban adorando a Dios en verdad, porque ya no iban a ofrecer ofrenda y sacrificio al Señor como era costumbre cada año, no estaban honrando a Dios. Decían, oh sí, el rey de Israel, Dios de Israel nos va a proteger, pero
al mismo Sai, sacaban su imagen, su ídolo, y también le pedían protección a ellos. Dios no comparte su gloria. Dios comparte su gloria. Usted no puede pretender estar con Dios y con el diablo. Elija qué camino usted quiere tomar. Elija el camino. Sírvale a Dios o sírvale al mundo, pero tiene que elegir un camino. Mire, tibio, nada, o caliente, pero tibio, dice Jehová, que te vomita, que te expulsa. El pueblo de Israel andaba juzgando al roba la gallina, andaba juzgando a los dos juegos. Decía adorar a Dios, pero sus corazones estaban inclinados a otros dioses. ¿Y cuántos de nosotros hoy estamos inclinados a otros dioses? No a dioses, como usted dirá, oh ídolos, no, esos dioses de la vanidad, el dinero, la fantasía, el chisme, la idolatría a nosotros mismos, esa idolatría, ese amor propio que tenemos, Madre de Reyes, que mire, eso se refleja en todos los lados. Usted va a un sitio y la persona no suelta el teléfono de su mano. Eso es una idolatría fuerte que tenemos. Mire, esa es una reverencia fuertísima que le tenemos a ese. Si anduviéramos con la presencia del Señor, con la espada de la justicia, si hubiéramos con ella en la mano, como andábamos con el teléfono, mire, muchas cosas no estuvieran pasando en nuestras vidas, porque donde está la presencia de Jehová, todo se tiene que quebrantar, y Él protege y guarda a su pueblo. Pero es si se inclinare, si se humille mi pueblo delante de mí, entonces la gloria de Jehová, mire, desciende sobre nosotros. Pero estamos queriendo jugar en dos patios. Estamos queriendo pertenecer a dos equipos. Estamos queriendo brillar en todos los lados. Queremos bien con todo el mundo. Y no se puede caminar así. O usted le sirve a Dios o le sirve al mundo. Pero a los dos no puede. Porque Jehová es claro. Jehová dejó desamparado a su pueblo. Perdieron la batalla. Pero no solo eso. Les robaron el arca. Por causa, no la culpa, por causa de la desobediencia de los hijos de Elí. Por la ceguera y las sorderas de Elí. De no castigar a tiempo. De no reprender a tiempo a sus hijos. De no quitarlo de ahí. Porque dice, tú no estás honrando a Dios. Entonces tú no puedes estar haciendo esto. Y por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, llevar su corazón a lo que los otros estaban haciendo mal y no adorar a Dios. Entonces, ¿qué me esto? Que ellos adoraban al hombre y no a Dios. Porque debían entender, Dios ya había dicho, esto tiene una consecuencia. Si vamos atrás, hay una consecuencia para todos los mandamientos, las leyes que Dios te dio también una consecuencia. Te dio una bendición y una maldición. O elige esto o elige el otro. God bless you, Pastor Bossity. O haz esto o haz lo otro. ¿Tienes esta consecuencia o tienes otra? Mire, usted tiene clarísimo, si usted robó y la policía lo agarró, va preso. Preso, o sea, consecuencia. Tiene consecuencia clarísima. Y muchos de nosotros nos hemos desviado de servir al Señor porque hay 2 o 3 que están haciendo lo malo. Pero ese no es problema suyo ni mío. Nosotros tenemos que inclinarnos a Jehová y hacer las cosas, porque Samuel en ningún momento vio porque los hijos de Elí estaban haciendo lo malo, ni siquiera tampoco se ensañó con ellos, no lo odiaba, no lo cuestionaba, no le iba con el chisme a Samuel, mira lo que están haciendo tus hijos. No, él seguía haciendo su trabajo para lo cual fue llamado. Él siguió caminando su camino. Muchos nos desviamos y tardamos en nuestro camino en llegar a la meta porque nos desviamos y nos detenemos a observar todo lo que está aconteciendo alrededor y a cuestionar cómo lo hace la otra persona. A cuestionarlo, oh no, yo lo estoy haciendo así, mira cómo lo hace. ¿Y por qué? No cuestione plato ajeno, enfóquese en suyo, enfóquese en el suyo, en su llamado, en lo que Dios quiere hacer a través de usted. Que el otro lo haga mal, que muchas iglesias estén obrando mal, que muchos pastores, porque la iglesia somos nosotros, que muchos pastores estén obrando mal, que nuestros hermanos estén obrando mal, que eso no lo saque a usted de la comunión con Dios. Porque va a perder su salvación. ¿Cuántos hombres perecieron acá de la maldad del hombre a causa de inclinarse a adorar a otros dioses? 30,000. Primero 4,000 y luego esos 30,000. Y encima se le llevaron el arca. Encima de ellos, claro, quedaron desprotegidos porque en aquel entonces la presencia moraba en el arca, entre medio de ellos. Y solo el profeta Samuel, solo el profeta Elí en ese entonces, solo el sacerdote podía hablarle al pueblo de lo que Dios quería y hacer. Solo esos hombres de Dios podían traer la palabra. Con lo cual ellos se sintieron
abandonado. ¿Y qué hicieron mucho? ¿Qué hacemos mucho al no sentir la presencia del Señor, al no ver la mano de Dios y que obrando en nosotros, porque lo queremos ver físicamente? Dejamos, inclinamos nuestro corazón a nuestros asuntos, pero eso era lo que había en el corazón nuestro. Esto solo vino a demostrar, esto solo vino a sacar lo que realmente hay en nosotros. Solo muestra quiénes somos en realidad, cuál es la maldad que hay en nosotros, cuál es la inclinación a pecar que hay en nosotros. Y se alejaron aún más del Señor. Al no tener el arca entre ellos, aún más mucho inclinaron su corazón a adorar dioses y hacer las cosas a su manera. Mire, pasado cierto tiempo, según el arca de Señor, le voy a leer el capítulo 5, a partir del 1, para que usted entienda. Donde está la presencia del Señor, yo lo digo, donde llega un hijo de Dios, donde llega alguien que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Mire, todo lo que está oculto tiene que salir, se tiene que quebrantar. Se tiene que quebrantar. Dice la palabra que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón, al dios que los filisteos adoraban. Dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Mire, da igual si usted porta la presencia del Señor, da igual donde usted va a resplandecer. Tiene que resplandecer, y todo lo que es curto se tiene que quebrantar. Mire, el arca, la presencia del Señor estaba ahí. ¿Qué le pasó a esa estatua de Dagón? Dice que se quebró, cayó delante de Jehová. Dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a levantar, lo pusieron en su lugar. Y el versículo 4 dice, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado con el tronco solamente. Ante la presencia del Señor, todo se tiene que quebrantar, todo cae ante la presencia de nuestro Dios. Todo cae ante de la presencia de nuestro Dios, Ana. Pero es cuando le damos honra y gloria solo a Él. Solo a Él, no hay nada más. Dios es un Dios celoso. La gloria es de Él, la comparte con nadie. Por eso Él se sirve de lo vil y menospreciado, para que claro que es Él obrando en esa persona. Que no es el lío que tiene la otra persona, que no es la influencia de la otra persona, que no es el dinero, que no es la inteligencia. Es que es Dios que lo hizo posible. Esas personas que se salvaron en esa tragedia, solo Dios lo pudo hacer posible, porque aquello era para que nadie allí sobreviviera. Pero Dios, aún la misericordia sigue renovándose cada mañana y sigue guardando su pueblo. Si se inclinara mi pueblo, mire, mejores cosas veremos, porque Jesús nos los dijo, mayores cosas harán en mi nombre, pero es si tú crees, si tienes fe. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, los filisteos tuvieron que devorar el arca, porque entre ellos cayó una plaga, una mortandad, tumores, una plaga de ratones y unos tumores en la piel, que muchos murieron. Lo fueron pasando de pueblo en pueblo, los filisteos, de reinado en reinado, según los filisteos. Y cuando ya vieron que la presencia del Señor era la que estaba causando esos estragos en ellos, porque ellos no adoraban a Dios. Ellos adoraban a dioses falsos, a ídolos, y menospreciaban la presencia del Señor. Al punto, como dice la palabra, que el que tocaba el arca era motivo de muerte, y ellos tocaron el arca, con lo cual te segura para ellos. Tuvieron que devolverla, pero al devolverla, la devolvieron con ofrenda. Dice la palabra que hicieron figuras de ratones, pero de puro oro, igual que de los tumores que le salían en la piel a los filisteos. Y devolvieron el arca. Dice el versículo 14 del capítulo.
Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocaustos a Jehová. Esos fueron los levitas. Al a devolver el arca, la llevaron a Bet-Semes. Y mire lo que aconteció en esto. La desobediencia. Todavía el pueblo de Israel andaba totalmente desviado de la voluntad de Dios, andaba totalmente ciego en el pecado, en la idolatría. Dice entonces Dios, le voy a leer, dice, y los levitas van el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en el cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo. Fueron ellos personalmente a devolverlo. Dice que lo pusieron y esa vaca ella misma eligieron el camino. Le pusieron los becerritos delante. Y al ponerle los becerros delante, las vacas van a seguir a sus becerros. Pues no, los becerros se fueron por un lado y las vacas siguieron según la voluntad de Dios hasta que llevaron el arca de Bet-Semes. Y cuando vieron esto, los 5 pues se volvieron a su país. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por las 2, 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1 y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fordadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Y dice el versículo 19, dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, aún más de lo que murieron en la guerra. 570 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Bet-Semes? Empezaron a mirar lo que había dentro del arca, empezaron a tocarla, y había una especificación clarísima. De solo el sacerdote podía ver lo que había dentro del arca, donde solo los levitas podían tocar el arca. Y ellos empezaron a hacer fiesta, empezaron a mirar y a deleitarse de lo que había adentro. Todos pueden acceder a esa presencia porque no todos están limpios para soportar, como le pasó a Moisés. Dios hablaba con Moisés, pero Moisés no pudo ver su rostro porque dice, hombre y vivirá, morirá de cierto. Ya eso era, y ni siquiera todavía estaba el arca. La presencia de Jehová, Jehová le dijo a Moisés, no me verá y vivirá, porque Dios es santo. Entonces es transparencia. Usted y yo no podemos, no tenemos esa santidad en nosotros. Y sobre todo la desobediencia es la que nos lleva a la muerte. Los hombres de Bet-Semes murieron por la desobediencia de hacer lo que ya era algo específico que se le había dado al pueblo de Israel desde el principio. Solo el sacerdote y los levitas podían tener acceso al arca. Solo ellos. Mire lo que le pasó al pueblo de los filisteos. Y usted y yo, la bendición que tenemos hoy es que no tiene que ir a ningún lado a tocar esa presencia. Mora en nosotros. Pero Dios, usted no puede manejar la presencia del Señor que está en su interior y contaminarlo con las cosas de afuera. Va a haber un quebrantamiento. Va a haber una consecuencia. Y el pueblo de Israel la sufrió. Perdió la batalla. Totalmente por no darle la honra y la gloria a Dios. Nos dice en las consecuencias de tocar el arca, en Primera de Crónicas 15:2, el salmista David especifica, y sobre todo en Números 4:15, que todo aquel que toca el arca moriría. Si usted lo quiere confirmar, esta palabra está en Primera de Crónicas, en Números 4:15 y en Primera de Crónicas 15:2. Tocar el arca sin autorización era motivo de muerte. Y usted quiere saber lo que había dentro del arca, eran los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una vasija de barro con el maná del cielo. Esos eran los 4
artículos que estaban dentro del arca, los mandamientos, la vara de Aarón, la fuente, el tarro con el maná que el Señor le dio a su pueblo de Israel en el desierto, dentro de ese tarro. Y esto estaba dentro del arca y solo el sacerdote podía ver dentro del arca. Dice que estaban las 2 tablas de los mandatos, de las leyes que Dios le dio a Moisés. Y ahí en Éxodo 25:8 está la especificación cuando donde Jehová le decía, y harán santuario a mí y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Y ahora yo te digo, Dios habita en ti. Porque Jesús vino a darnos esa conciliación. Somos el arca, somos ese templo de la presencia del Señor. Pero tenemos que valorar lo que tenemos que valorar la presencia del Señor y llevarla con dignidad. Mire, y el tiempo que estuvo el arca con ellos, vinieron los levitas y se llevaron el arca a Kiat Jeriaín y pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová por la mortandad que hubo de las personas que miraron dentro del arca, la desobediencia. Y en esos 20 años, pues el pueblo de Israel no había tenido enfrentamiento con los filisteos. Y quiero sellar con Primera de Samuel 7, a partir del versículo 3, cuando habló Samuel a toda la casa de Israel, diciéndole esto, escuche. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Pero es si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si quitan de entre vosotros esos dioses a los que ustedes adoran, a esos dioses ajenos, y prepara tu corazón para servirle solo a Dios. No es un camino fácil, pero no es imposible para Dios. Pueden haber momentos difíciles, pero si usted prepara su corazón y lo dispone a servirle al Señor, dice que Él te mostrará el camino por el que tú debes andar, que Él te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. Pero tiene que inclinar tu corazón a servirle al Señor. Y dice el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Tarós y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, ahora sí, dice, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Pero quitaron de entre medio de ellos todas esas idolatrías, todas adoraciones a dioses falsos, inclinaron el corazón a servirle solo a Dios, creerle a Dios. Y mire cuán proeza hizo Jehová delante del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se reunió en Mizpa, y mientras Samuel oraba, dice que se reunieron y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpat. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpat, oyeron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, porque eran pocos, eran muy pocos. Después de aquella mortandad, después de aquella desobediencia, donde murieron esos 570,000 hombres, pues habían para la guerra. Pero al reunirse, al congregarse, mire, cada vez que usted congrega con los hermanos, cada vez que usted inclina su corazón a Dios, se va a levantar alguien que querer hacer la guerra. Siempre va a venir alguien para querer hacerle la guerra. Pero acuérdate que la batalla usted no la pelea solo, que no es su batalla, es la de Dios. No es su guerra, es el Señor el que pelea con usted. Desde que usted inclina su corazón al Señor, se va a levantar un infierno porque van a querer sacarlo, desconcentrarlo, venirle con guerra donde usted no tiene la fuerza. Pero acuérdese que no es con espada, no es con poder, es con el Santo Espíritu de Dios. Y ahora usted va a entender por qué yo le digo esto. Porque lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Yo confirmo lo que dice la palabra y lo que mi corazón cree y quiere agarrarse cada día, aunque las situaciones externas te quieran sacar de esa creencia, te quieran mover de tu firmeza en Dios.
es Dios el que pelea tu batalla, es el Señor el que está contigo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel, oh, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No cese de clamar. ¿Dónde está la clave? El clamor a Jehová constantemente. Y orad, porque no sabéis el día ni la hora que nuestro Señor viene. Velad y orad para que no caigáis en tentación. La oración, el velar constantemente, y ese peso caía sobre Samuel. No cese de clamar por nosotros a Jehová. Pero Samuel clamaba, ellos tenían la fe. Es importante que usted clame y también tenga la fe, sabiendo que Dios está ahí, que usted clama y sabe que Dios está escuchando, que su oído está inclinado a escuchar su clamor. Y dice que Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear. Los filisteos llegaron para hacer como hicieron la primera vez. Eso pensaron ellos. Jehová, dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron entonces los hijos de Israel de Mizpá, siguiendo a los filisteos, hiriéndolo hasta bajar a Bet-Secar. Se atemorizaron y el pueblo de Israel se llenó de valentía porque sabía que Dios estaba con ellos, y donde Dios estaba no hay una batalla. Mire, donde Dios está no hay una batalla que se pierda, pero es para el hijo que tiene fe, es para el hijo que clama, que se toma esa identidad, ese poderío, porque dice, en mi nombre echaréis fuera demonios, sanaréis enfermos, resucitaréis muertos, pero es en el nombre de Jehová, sabiendo que Él está con nosotros, porque no lo hacemos con nuestra fuerza, no lo hacemos en nuestro nombre, es en el nombre de Jehová. Y fueron vencidos, y dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpat y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas, escuche, fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz en Israel y el amorreo. Y estuvo Samuel, dice, que juzgó al pueblo de Israel todos los días, todo el tiempo que vivió. Pero mire cuán importante es, antes de nosotros entrar en una batalla, glorificar a Dios. Antes de nosotros hacer cualquier cosa, clamar a Dios para que nos guíe, para que esté entre nosotros. Y lo más importante es que usted no tiene que ir el arca a ningún lado. Usted no tiene que buscar la presencia fuera y traerla. Usted la porta donde quiera que usted vaya y usted clame, la presencia de Jehová está ahí. Y no hay batalla que usted no pueda ganar en el nombre de Jesús, porque Él es el que pelea por usted. Encomienda a Jehová sus caminos y Él mostrará el camino que debe andar. No debe seguir su caminar por lo que otros hayan hecho. Debe honrar a Dios en todos sus caminos, debe dar honra a Dios y sobre todo decir, hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero ¿cómo pudieron ganar esa batalla? ¿Cómo vencieron los israelitas a los filisteos? ¿Cuándo adoraron a Dios? Cuando entregaron su corazón, ¿verdad? Creyeron que Dios estaba con ellos y que Él era el que iba a librar esa batalla, sin importar la cantidad de hombres que fueran, sin importar la fuerza ni las almas que eran, porque Jehová era el que estaba ahí. Había alguien clamando mientras ellos iban a pelear constantemente. Mientras usted va camino a su trabajo, hay alguien clamando por usted. Mientras usted ahora está metido en un problema, hay alguien que está clamando por usted, porque a eso nos ha llamado Dios, a interceder. ¿Está alguno enfermo? Haga oración. ¿Tiene algún problema? Ore, llame a los ancianos, ore constantemente, fervientemente, pero la gloria y la honra es para Jehová. Cuán importante es valorar y cuidar la presencia del Señor. No puede usted deshacerse de la presencia del Señor porque va a perecer. No se puede inclinar a otros dioses, o le sirve a Dios o le sirve al mundo, pero debe elegir un camino. Pero yo te exhorto
yo te animo a que elijas a Cristo, porque Cristo es el único que te va a ayudar. Cristo es el único que tiene la fortaleza, el poder y la autoridad para levantar al caído, para fortalecer al desvalido. Cristo es la clave, señores. Y no podemos alejarnos de la presencia del Señor. No podemos dejar nuestro llamado, nuestra vida en Cristo porque otros lo estén haciendo mal. Y sobre todo trabajar unánime. El pueblo de Israel dice que se unió y oró a Jehová, le dio honra y gloria a Dios, inclinó su corazón a Dios. Esto no es religión, esto es una relación con Dios donde todos venimos a clamar en un mismo sentir, de que Él tenga misericordia, de que Él esté en nosotros y va con nosotros a la batalla, sin importar cuál sea. Y que usted donde quiera que vaya, vaya con la certeza de que la presencia del Señor va con usted. De que hagamos eso, de que mientras otros están en tribulación, nosotros estemos ahí en un grupo orando por esa situación. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el pueblo de Dios se uniera en oración, muchas cosas cambiarían. Sobre todo la confianza, el temor. Ya no habría temor. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Y cuando Dios, no importa lo que se presente, sabemos que salimos vencedores. Todo lo poder de Cristo que nos fortalece. Él es el que da el pago. Él es el que lucha por usted y por mí. Él es el que va delante de ti, como le dijo a Moisés. Yo iré contigo. Y también se lo dijo a Josué, solo esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y Dios te dice en esta mañana, esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero es si me da honra, es si me busca, es si me clama, es si tiene hambre de mi presencia, ya yo estaré contigo. No darle prioridad a otras cosas antes que a Dios. Primero a Dios y luego lo demás viene por añadidura y luego usted sigue viviendo y caminando, pero la prioridad sea a Dios todos los días, presentarse de mañana a nuestro Señor Jesucristo para que Él te guíe, para que Él te muestre el camino en el que tú debes andar. Y una de las cosas que el Señor me ponía ayer es la persecución, la tragedia, el dolor que enfrentan las familias ahora mismo. Todos, porque aquel que no ha perdido un familiar, ha perdido un amigo, un conocido y sobre todo ha perdido un hermano, porque somos hermanos en Cristo. Y el corazón se pone de luto, se entristece. Pero ante esa congoja tenemos que venir delante del Señor y orar. Nos volteamos todos y en vez de lamentarnos nos enfocamos en orar y clamar por fortaleza, clamar por dirección, clamar por esa protección divina. Créame que se derrama una presencia, se derrama un consuelo en esas vidas, en esos corazones. Necesitamos hacer un círculo. Necesitamos agarrarnos de la mano y orar constantemente, donde quiera que pase una tragedia, llegar ese grupo, llegar ese equipo y en vez de lamentarnos, tomarnos de la mano y empezar a clamar la presencia del Señor en ese lugar. Y todo está oculto tiene que huir y Él levantará al enfermo, levantará al caído, Él levantará al quebrantado, Él resucitará al muerto y dará aliento a aquellos que están cansados. Pero debemos de unirnos más en oración, orar más, proclamar la presencia del Señor en el lugar que vayamos, porque nosotros llevamos la presencia, portamos la presencia y donde llegamos y clamamos, la presencia del Señor se tiene que derramar. Y cualquier situación que quiera adelantarse, se va a tener que quebrantar ante la presencia del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante toda situación que acontece, Padre, te presentamos a ti delante. Tú eres el creador, tú eres el gran yo soy, Señor. Tú eres el que todo lo puede. Venimos delante de ti porque no tenemos las fuerzas, Padre, no tenemos la sabiduría. Pero tuyo es el poder, tuya es la sabiduría, Señor. Tú eres el que todo lo puede. Ayúdanos a orar conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a clamar delante de ti por aquellos que han caído, por aquellos que están
desvalido, por aquellos que hoy están quebrantados, Padre, por aquellos que hoy han sufrido una pérdida y su corazón le inclina a alejarse de ti porque no entienden. Toca, Señor, esas vidas. Ten misericordia, Padre, ten misericordia y pon lacitos de amor, Padre, ese óleo, esa unción tuya, que renueve, Padre, ese amor en ti. Vengamos delante de ti, aunque no entendemos lo que está pasando, pidiendo tu dirección, Padre, tu protección, pidiendo tu sabiduría, tu discernimiento, para orar sin cesar, clamar sin cesar. Sustenta, Padre, esos corazones que hoy no han tenido las fuerzas para alabarte, aún en medio de la tristeza. Sustenta esos corazones, Padre, que se han querido olvidar de ti por la tragedia, porque creen que tú has sido culpable o porque tú lo permitiste. Pero solo tú conoces, Padre, las profundidades. Solo tú conoces el porqué de las cosas. Padre, levanta obreros, levanta, Padre, esos discípulos que ya ni oren sin tener pendientes si es religión, de qué religión es, de qué raza es, sino que vayan y oren en tu nombre, Padre, y declaren bálsamo de sanidad en esos corazones y que traigan consuelo a sus vidas. Pero levanta, Padre, esa gran comisión de que ore en el lugar del desastre, que declare la sangre de Cristo en el lugar y que todo lo que ahí se levante sea para glorificar y honrar a Dios, Padre. Levanta, Padre, esos discípulos que oren y declare, Padre, yo oro en tu nombre en esta mañana y declaro que en ese lugar lo que se levante es glorificar tu nombre, Padre, porque donde hubo sangre, donde hubo mancha, donde hubo, tú levantaste vida con Jesús. Que la sangre de Cristo sea la que se levante en ese lugar para honrarte, para glorificarte, que todo rincón de la tierra empiece a glorificar tu nombre, se empiece a dar honra a ti, Padre. En todas las cosas que hagamos, donde quiera que vayamos, sea tú nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que todo lo que se empiece a mover sea para glorificar tu nombre, Señor. Que te demos la gloria y la honra cuando aún no entendemos las cosas por qué han pasado. Pero que seas tú poniendo consuelo, Señor. Pero sigo orando y levantar ese clamor y esa oración. De que todo el que allí pereció, Padre, haya sido tu nombre, Señor. Porque solo tú puedes y sabes el suspiro, el último aliento de cada persona. Que no se hayan perdido, que hayan ido hacia ti. Que puedan ser levantados en el momento de que tu Hijo venga y sean levantados para vida eterna. Pero ten misericordia, Padre, de lo que han quedado en pie, porque pueden desviarse de tus caminos. Pueden interrumpir, Padre, su propósito en ti. Por la tragedia, por el dolor de tu corazón. Trae bálsamo sanador, Señor. Pon bálsamo sanador en cada vida, Señor. Trae sanidad y trae aliento. Levanta, Padre, un renuevo nuevo en Dominicana. Que se glorifique tu nombre, que se empiece a exaltar tu presencia, que se declare tu presencia en cada lugar, Señor. Que en cada rincón de Dominicana se levante un adorador, se levante un clamor. Necesitamos tu presencia, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu protección. Que el sacrificio, Padre, no sea de labio ni de oído, sino de corazón. Que doble toda rodilla glorificando tu nombre, porque el pueblo que se quebranta, el pueblo que se humilla delante de ti, Padre, no perecerá. Tú le darás la victoria, así como al pueblo de Israel, cuando inclinó su corazón a ti. Cuando dejaron atrás todos los Baales, todas esas adoraciones falsas, todas esas creencias, cuando tornaron su corazón a ti, tú estuviste en la batalla, tú peleaste por ello, tú lo fortaleciste. Que hoy se levante tu pueblo, Padre, dándote la gloria y la honra a ti, buscando más tus caminos, que aquellos que se han desviado puedan venir a ti, Señor Jesús, que aquellos que se han desviado puedan volverse a ti. Que se levantar lugares de adoración para ti. Que se llene la tierra de tu adoración, Señor. Que toda boca confiese tu nombre, Señor. Porque no puede estar triste un corazón que alaba y adora a Dios. Aunque pasen desastres, hay una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que solo viene de ti, Señor Jesús. Aunque perezcamos, si tú estás con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué de atemorizarnos, Señor Jesús? Gracias, Padre. Gracias porque yo sé que tú estás escuchando. Gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia.
Fortalece, Padre, a cada doctor, a cada persona que ha estado ahí ayudando, Padre. A cada hijo tuyo que ha clamado pidiendo misericordia, Señor. Fortalécelo, no permita que desmayen, porque aún hay mucho trabajo. Ahora empieza el trabajo, Padre. Consuela esos corazones de toda ansiedad, de toda presión, de toda tristeza. Y vuelves esos corazones a ti, porque en ti encontramos un lugar seguro. Solo en ti hay refugio. Tú eres el único. Tú eres el que tiene los pensamientos de bien. Tú eres el que da larga vida. Tú eres el que nos guarda del cazador. Tú eres el que está en medio de nosotros. Jehová de los ejércitos es el que está en medio de nosotros. Jehová de los ejércitos es el que pelea nuestra batalla. Jehová de los ejércitos es el que puede levantar al caído. Jehová de los ejércitos es el que levantarse en Dominicana. Pero debemos inclinarnos más a Él. Debemos inclinarnos más a Él, no llevar la presencia de Jehová a todos los lugares, sabiendo que Él es santo y nosotros también tenemos que ser santos. Clamando constantemente para que sea nuestro ayudador. Y llevando ese grupo de oración allí donde se necesita. Orar más por las calles, clamar más tu presencia. Mire, encienda su radio, eleve el volumen y pongan alabanza a Dios. Que sepa el mundo entero que usted adora a Dios. Y deje que los aires se contaminen de la presencia del Señor, se llenen de la gloria del Señor. Ven, Espíritu de Dios, derrámate en este lugar. Ven, Espíritu, si cada uno entonara una alabanza a Dios. Mire, hasta los ángeles se unen a su adoración. Los ídolos tienen que quebrantar y caer a los pies del Señor y adorar, porque toda rodilla se doblará delante de Él. Pero si usted y yo empezamos a orar, y donde está la presencia del Señor, santo eres, Señor, santo eres tú. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. No permita que perezcamos, Padre, ante los desastres de este mundo. Porque ya está dicho en tu palabra, rumores de guerra, desastre tras desastre, es lo que vamos a escuchar cada día. Las cosas de mar en peor, pero para los que confían en ti tendrán vida nueva. Los que esperan en ti serán renovadas sus fuerzas. Para los que caminan en ti tendrán miedo, porque tú estarás con nosotros los días de nuestra vida. Ayúdanos a caminar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a obedecer, Padre, tus mandamientos. Ayúdanos a tener un corazón misericordioso, a clamar por el necesitado, a afligirnos con el que está afligido, pero sobre todo llevar nuestras vidas, nuestros corazones a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de ti. Ayúdanos a no dejar que se nos roben tu presencia. No dejar que los afecte el mundo, las tragedias, la maldad del hombre, que robe nuestra presencia, Padre. Esa esencia que mora tú en este templo. No permitamos que se nos robe la presencia, así como los filisteos robaron el arca y se lleva la presencia del Señor de en medio de los israelitas. No permita que el mundo se robe lo bueno que hay en ti de Dios, el amor. No permita que se apague ese fuego del Espíritu en tu interior. No permitamos que nada de lo que nos robe la presencia del Señor. Al contrario, que se encienda, que se avive el fuego de nosotros y glorifiquemos aún más el nombre de Dios. Las cosas del Señor son locuras para aquellos que no creen, pero para los que han creído, mire, es vida. Que le llamen loco, empiece a derramar esa presencia alrededor suyo, alrededor de todo lo que está, a declarar la presencia del Señor. Estamos en victoria. Dios es el que puede hacer las cosas. Dios es el que puede ayudarnos cada día más. Pero es si proclamamos esa presencia, es si guardamos nuestro corazón, que no se deje contaminar de lo que otros están haciendo, porque otro esté abarcando todo el pastel no significa que usted tiene que enojarse y dejar de lado su porción, porque todos aquí tenemos una porción de Jehová. No permita que el mundo se la quite, no permita que se le pierda. Confía en el Señor su Dios, ame al Señor su Dios
y Él hará según su voluntad. Siga como Samuel, independientemente de todo lo que él vio en la casa de Eli, su corazón no se contaminó, no se desvió su corazón ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siguió derecho delante del Señor. Todos los días de su vida, todos los días de su vida. Santo eres tú, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ten misericordia de nosotros en este día. Líbranos, Padre, de las acechanzas. Aléjanos, Señor Jesús, de los desastres. Lleva nuestros pies, Padre, por caminos de bien y no de mal. Unge nuestra cabeza con tu aceite, Señor, para que solo podamos escuchar tu voz, para que no demos cabida a las voces, para que no caiga rendido a los deseos de este mundo, para que no sucumbamos ante los deseos del mundo, sino que solo escuchemos la voz del Padre, que vayamos como ovejas escuchando un pastor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo bendigo vuestras vidas. Dios es bueno, Dios es poderoso. Alba, Dios me la bendiga grandemente. Dios bendiga su vida. Dios es maravilloso. No es que Él no pueda hacer. Y ante el dolor y el sufrimiento, debe de seguir acudiendo a Él. Seguir acudiendo al Señor. No hay otro lugar hacia donde ir, aunque usted piense que perdió la batalla, aunque usted piense que ya más. Ese es su lugar seguro, ese es su refugio. Ese es su lugar seguro. Jehová de los ejércitos. Hace más porque Él es el único que puede sanar su corazón quebrantado en este día. Él es el único que puede dar consuelo. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que hay muchos corazones no dolidos, ¿no? Rotos, como cuando usted coge un vaso de cristal y lo tira al piso. No hay manera de que usted ensamble otra vez ese vaso. Dios lo puede hacer. Dios puede darle consuelo a tu corazón, que han perdido sus hijos, que se ha perdido una familia completa, ha perdido a sus padres. Pero solo Dios sabe cuándo es la entrada y la salida. Usted sabe el día que entró, pero no sabe el día que le toca salir. Solo Dios lo sabe. Es triste que sea a través de una tragedia, pero Dios sabe que el día que tiene marcado para usted. Dios sabe su destino. Solo encomienda a Jehová sus caminos y pide que cuando le toque volver a Él sea de la mejor manera. No por usted ni yo, porque no vamos a verlo, pero para nuestros seres queridos. Y que sea la manera que le dé consuelo a nuestras familias, pero que nos guarde cada día. Porque todos tenemos una hora de salud, no queremos verla, pero la tenemos ahí. Qué triste a lo que nos ha tocado esto. Y verlo, quizá para mí o para usted que es otro lado del mundo, podemos ver la magnitud del asunto, pero no es lo mismo aquellos que estaban allí, de cuerpo presente. No es lo mismo ver la persona a que le cuenten. Que el Señor tenga misericordia en esos corazones, porque solo Él conoce la aflicción, solo Él conoce lo profundo del dolor que hay ahora mismo en Dominicana. Espiritual, el que puede ver, puede discernir y ver cómo están los aires espiritualmente. Tener la sabiduría de ver la opresión que hay, de ver el duelo que hay, pero también tiene la sabiduría de ver la mano de Dios, la grandeza de Dios obrando todavía
y cuán poderoso es Dios hacer que tu lamento se convierta en baile. No pregunte cómo Él lo hace, pero Él lo hace. Él siempre tiene la manera. Yo solo pido al Señor que ese lamento, ese dolor que hay en el corazón, que Él pueda traer paz. Que pueda traer paz y fortaleza, aceptación de las cosas que no podemos cambiar, de las cosas que no entendemos, pero sabemos que Dios es soberano. Y así como Él quitó, también da. Y yo le pido que le dé paz y consuelo en sus corazones. Praise the Lord. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Toda la honra y la gloria para nuestro Señor. Toda la honra y gloria para nuestro Señor. Acuérdese que sin santidad nadie verá al Señor. Procuremos caminar conforme a la voluntad de Dios. Solo le puedo decir, procure cada día caminar conforme a la voluntad de Dios. Así como le exigió a su pueblo de Israel, nos sigue exigiendo a nosotros. Que lo adoremos y lo amemos solo a Él. Que la reverencia sea solo a Él. Para que podamos entrar confiadamente a ese trono de la gracia cuando Él nos llame. Cuando su Hijo nos levante. La vida eterna. Porque triste cosa sería ser levantado para muerte eterna, pero confío en el Señor mi Dios, que seremos levantados para vida eterna. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que el consuelo de Dios arrope su vida, que la presencia del Señor vaya con usted. Que no se aparte la mano de Dios de usted. Y sobre todo que no se desvíe su corazón ni a la derecha ni a la izquierda del amor de Dios. Cristo es el centro, Cristo es su Salvador, Cristo es su restaurador. Pidámosle que nos muestre su gloria, que nos enseñe el camino que debemos caminar. Quedan más que bendecidos. Recuerde, tú que estás escuchando, comenta el vídeo en YouTube, en Facebook, comenta, y mientras más comentamos, pues el algoritmo de YouTube entiende que es un contenido importante y va a hacer que fluya más y que sea más visible para los suscriptores y que pueda la palabra de Dios traspasar fronteras. No soy buena para esto, pero sabemos que necesitamos llegar a más personas y quién es mejor que usted para ayudar. Yo no soy buena para las redes sociales ni para crear ese contenido que capte esa cantidad de oyentes, porque sí creo fielmente en que Dios es el que lo hace. Dios es el que lo hace y el que tiene la autoridad, y Él busca las maneras de llegar a esas personas que ya Él tiene diseñado para esta palabra. Espero que la palabra de Dios haya llegado a sus corazones, que haya sido de bendición y edificación como la ha sido la mía. Y si Dios lo permite, aquí estaremos el domingo. Acuérdese que tenemos un nuevo horario de transmisión los domingos de 1 a 2. Seguiremos con la historia de Samuel y vamos a proseguir con la historia del rey Saúl, cómo el pueblo de Dios pide un rey y lo que trae consigo todo esto. Así que el domingo la continuación de esta historia, de ese libro fascinante de Samuel, que sé que todavía hay más y más y más, porque hasta llegar a David, imagínense, hay mucho. Así que los espero aquí el domingo de 1 de la tarde a 2:30. Ahí es como el Espíritu de Dios fluye en la palabra, pero en principio tenemos marcada esa. No se olvide compartir, comparta esta transmisión en YouTube, compártala a su contacto, póngalas en sus estados, y que la palabra de Dios fluya y que esta palabra llegue y transforme su vida y le quebrante su corazón a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? Acercarnos más a la presencia, vivir más esa identidad que tenemos en el Señor, en Jesús, esa identidad que nos dio, que usted y yo somos portadores de la presencia del Señor. No se aleje del Señor porque otros hayan pecado, porque otros estén haciendo las cosas mal.
Siga acercándose a Dios porque Él es el que perfecciona y el que le va a ayudar a caminar conforme a su voluntad. Dios te bendiga, Alba, princesa del Señor, Isabel, Marta, Betania, Nelly,